llegó el momento de saludar a nuestro invitado de la fecha. Estamos en comunicación con Diego Domínguez. Él es director general de estudios económicos dentro de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Diego, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. Muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación. Un gusto compartir contigo y con la audiencia. Diego, queríamos consultarte un poco más acerca de esta reciente presentación que estuvo haciendo la DNIT sobre los mayores aportantes al fisco. Para introducirnos un poquitito dentro del tema, Diego, explícanos un poquitito sobre la metodología y cómo se recopila también este listado y cuál es su trascendencia dentro de las informaciones que da a conocer la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Perfecto, sí, Eduardo. Eh, Cada año se toma en cuenta todas las actividades económicas de los distintos contribuyentes que son aportantes de la DENIT. En este contexto, lo que se toma en cuenta para tener el aporte neto de cada contribuyente es los pagos que el contribuyente hace al fisco por la actividad económica, sean esta IVA, renta. Se le descuenta las retenciones que el contribuyente le practica a tercero. Entonces, cuando el contribuyente retiene a un tercero, eso se descuenta porque no es el aporte del contribuyente, es aporte de un tercero. Se le suman las retenciones que otros contribuyentes le practican al sujeto estudiado en este caso, y se descuentan también las devoluciones que el contribuyente recibe, sean en IVA o en renta. Entonces, lo que buscamos es tener el aporte neto de la contribución de cada contribuyente, de cada sector económico, de cada actividad. Entonces, es una clasificación que elaboramos a partir de todos los pagos que se realizan, sean esto en efectivo, con crédito fiscal, se le descuenta las retenciones que practican a tercero, se descuentan las devoluciones y se suman las retenciones que les fueron practicadas. Entonces ahí tenemos el aporte real de cada contribuyente. Esa es básicamente la metodología que se utiliza a efectos de tener los valores netos. Y esto es una metodología que se va aplicando año tras año. Es una forma de reconocimiento o de atribuir a los contribuyentes dentro de la sociedad. Hay que tener en cuenta que estos recursos que captamos desde la Administración Tributaria, actualmente la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, son recursos que son destinados al financiamiento del presupuesto general de la Nación para los distintos programas, sean esto de inversiones, sean esto en infraestructura, en salud, en educación. Entonces, es un reconocimiento que tenemos que hacer a la ciudadanía, a los contribuyentes que son los aportantes y que dan el sustento de esos recursos a efectos de poder utilizar dentro del presupuesto. Diego, los mayores aportantes representan, en términos de porcentaje sobre el total de lo que recauda el fisco, un porcentaje justamente relevante. ¿Están viendo una participación importante de estos mayores aportantes dentro de la estructura total, por ejemplo? Sí, sí, efectivamente. Si tomamos en cuenta los 10 mayores aportantes, estos representan el 10,7% de la recaudación total de la gerencia de impuestos internos. Hay que entender un poco el contexto también, porque la DENIT es una institución que se creó por ley 7143 el año pasado, tiene un año de vigencia, y lo que estamos midiendo actualmente es los aportes recibidos en el 2023. Entonces, tenemos en cuenta la recaudación que era anteriormente era de la Subsecretaría de Estado de Tributación, actualmente Gerencia de Impuestos Internos, y esa es la que analizamos. En este proceso, en los próximos años, vamos a estar complementando la información porque ya vamos a tener los datos un poco más generales de lo que sería por parte de la que era antes aduana, la actual gerencia de aduanas. Entonces, los 10 mayores aportantes representan el 10,7% de la recaudación total de ingresos de la gerencia de impuestos internos. Es dentro de ese contexto también los 500 mayores aportantes que o sea, es la base que publicamos de forma constante
representa el 39%. Entonces estamos viendo que los 500 mayores aportantes tienen un soporte aproximadamente del 40% de la recaudación total de la gerencia de impuesto interno. Eso es para clasificar, por un lado, con respecto a la gerencia de impuesto interno. Si tomamos en global, con la DENIT, ese porcentaje se reduce un poco, pero hay que considerar que actualmente estamos unificando las dos bases de datos a efectos de poder tener un panorama 360 de lo que sería el contribuyente. Pero en este caso, como estamos analizando lo que es el aporte del ejercicio fiscal 2023, tenemos que hacer el análisis en base a la que era la EXET, que es la gerencia de impuesto interno actualmente. Diego, y si comparamos lo que es el listado 2023 con años anteriores, ¿hay algún tipo de novedad en cuanto a la composición de los mayores aportantes? ¿Esto guarda algún tipo de relación también con lo que es la dinámica económica de nuestro país? Recordando que en el año 2023, según el Banco Central, tuvimos un año de crecimiento económico. Totalmente. De hecho, si nos remitimos al histórico, vemos que siempre la Administración Nacional de Electricidad está liderando el ranking de los mayores aportantes, y después hay una suerte de modificación de niveles. O sea, puede ser que un banco, Itaú, esté ahora en el puesto 2, en el año anterior estuvo en el puesto 3. O sea, solamente en la estructura, en la modificación, en la participación, pero generalmente se encuentran casi los mismos actores, los mismos aportantes dentro de lo que sería la estructura actualmente de los mayores aportantes. Entonces, es una suerte de que básicamente refleja lo que es la actividad económica, porque si miramos ahora actualmente los niveles de recaudación y vemos cuáles son los sectores económicos que están aportando, vemos la parte del sector comercial, vemos la parte del sector financiero, que son sectores de la economía que están teniendo cierto dinamismo actualmente. Entonces, básicamente eso, dentro de la estructura de los 10 siempre está la Administración Nacional de Electricidad, está desde hace cierto tiempo ya liderando, pero entre ellos está el comportamiento entre la modificación entre los niveles de aportantes, entre sector de comercial, llámese Paresa, Cervepar, Tabesa. Después también está el sector financiero con los bancos que se está ajustando dentro de esa estructura. Diego, y el listado está otra vez desagregado, creo que ya nos estuviste comentando con relación a tipos de impuestos, para tener también una idea de cómo se estructura este ranking y qué derivaciones tiene. Sí, de hecho, el ranking de mayores aportantes es el principal, donde se toma en cuenta todos los pagos realizados, sean IVA, impuesto selectivo al consumo, el impuesto a la renta empresarial, el impuesto a los dividendos y utilidades, multas, recargo. Se engloba todo lo que el contribuyente aporta al fisco. Después tenemos una clasificación, o separamos la clasificación en dos tipos de impuestos. Los impuestos directos, que son los impuestos a la renta, y los impuestos indirectos, que son los impuestos al consumo. En el impuesto a la renta está el IRE, el IDU, hay un impuesto que a la maquila, después está lo que es al consumo, que los indirectos, está el impuesto selectivo al consumo, el ISC, el impuesto al valor agregado, el IVA. Entonces separamos esas dos categorías. ¿El por qué? Básicamente cuando se implementó la ley 6.380 de modernización, lo que se buscó es que la participación de la recaudación de los impuestos directos, llámese estos impuestos a la renta, tenga una mayor participación en la recaudación total. Entonces, de cierta forma, lo que estamos viendo o lo que estamos tratando de evaluar es el comportamiento que viene arrastrando este sector o este tipo de impuestos, a efectos de poder ir comparando y ver cuál es el impacto de las normativas que se están implementando actualmente. Y más aún con la unificación de las dos instituciones que ya estaban bien fortalecidas, crear esa diferencia nos ayuda a poder determinar básicamente el comportamiento que viene teniendo cada tipo de impuesto. Es por eso que dividimos los sectores, los tipos de impuestos. Los impuestos directos, que tenemos los mayores aportantes en renta, que también lidera la Administración Nacional de Electricidad, y en los impuestos indirectos, que
está la suma del IVA y en selectivo al consumo, que también está liderando la Administración Nacional de Electricidad. Diego, el hecho de que haya una gran cantidad de participantes del sistema financiero dentro de lo que sería el listado de los mayores aportantes y otras empresas tal vez destinadas al consumo, ¿deja algún tipo de mensaje específico sobre la estructura de los aportantes o de la economía paraguaya? ¿Ustedes hacen algún tipo de lectura o análisis de esto? ¿Es visto como algo normal? ¿Es visto como algo que podría evolucionar de una manera diferente con el paso del tiempo? ¿Cómo ven esa parte, Diego? De hecho, como te estaba mencionando, hay ciertas características que se mantienen estáticas dentro del comportamiento de los mayores aportantes. Eso visualizamos que está el sector financiero, el sector comercial, que son, si miramos la estructura de la economía, vemos que tiene un mayor dinamismo y es lo que se traduce. El sector agro básicamente tiene cierta participación en cuanto a pago, pero también tiene devoluciones de crédito. Acuérdense que cuando nosotros, o sea, un productor o un contribuyente exporta ciertos tipos de productos, tiene un mayor crédito fiscal. Entonces, esa devolución hace. Entonces, eh, lo que vemos con esta estructura, lo que vemos es el aporte neto que genera cada contribuyente. El sector agrícola puede generar varios pagos, puede tener un dinamismo bastante considerable, pero también tiene unas devoluciones de crédito justamente por esta característica que algunos se encargan de exportar esos tipos de bienes y que tienen ciertos beneficios. Entonces genera ese crédito fiscal y al netear de lo que él paga con lo que la administración tributaria le devuelve en créditos fiscales, el neto sale reducido. Pero ese es básicamente el contexto de tener en cuenta la parte de los mayores aportantes. Por otro lado, actualmente trabajando con el MIC, lo que estamos viendo es estructurar en el marco de las MIPIMES, en el marco de las micro, pequeñas y medianas empresas. Armamos esta misma base, nos sirve a nosotros de tener cuáles los niveles en función a la ley de MIPIMES, cuáles son los niveles que tiene de facturación las empresas y cuál es el aporte que tiene. Eso es un poco para tener un panorama de consistencia de los distintos tipos de empresas, llámese micro, pequeñas y medianas empresas, a efecto de poder focalizar ciertos productos o ciertos programas en la economía. Diego, y el aporte de las 10 principales, por ejemplo, con relación a años anteriores, ¿se va incrementando? También, evidentemente, ustedes en números globales van teniendo un crecimiento en materia de recaudación que es sumamente importante. ¿Eso se traduce si es que, por ejemplo, nosotros aislamos el universo de los 10 principales? Sí, efectivamente. La participación actualmente en cuanto a recaudación, lógicamente la suma de todo nos da unos niveles de crecimiento bastante considerables y el nivel de aporte de cada institución tiene ciertas fluctuaciones, pero con un crecimiento positivo. Entonces, eso marca la pauta de que existe cierto dinamismo de la economía, pero también existe ciertas variables que inciden en la administración tributaria, porque hay que tener en cuenta que el crecimiento de las recaudaciones no solo viene por el lado de las actividades económicas, también viene por lo que sería la parte de la gestión de la administración tributaria. ¿Por qué eso? Porque la economía tiene un cierto parámetro de hacer crecer naturalmente los ingresos tributarios, pero por otro lado está la parte de facilitación al contribuyente, facilitar al contribuyente lo que sería para el pago, implementación de tecnología, generar perfil de riesgo de los contribuyentes, que son variables que inciden en las características de la administración